hay de una todavía la Confederación Nacional del Trabajo. Existían todos los movimiento obrero y asociativo que ya existía en España antes de que la internacional. dura hasta 1910. Todas estas actividades. Barcelona en 1910, sobre la base de los anarcosindicalistas de la antigua Solidaridad Obrera. Generaciones de viejos militantes que El rechazo de todo arbitraje oficial en los conflictos entre capital y trabajo y la renuncia a todo tipo de lucha electoral y parlamentaria. Su finalidad es la realización de la revolución social que llevará al comunismo libertario. ¿Quién salvará a este chiquillo? ¿Quién salvará a este chiquillo? Menor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo? Ay, verdugo. De esta cadena. Hay que salga del corazón del hombre que es jornalero, que antes de ser hombre soy, que antes de ser hombre soy, que antes de ser hombre soy, y han sido niños. Oh, yuntero. Yo un día le pregunté a mi padre, papá, ¿qué es el cielo? Y me dice, ay, nena, es una contestación muy ahora te dirá papá lo que cree que es el cielo. Es aquel padre que sus hijos le piden pan y tiene pan. Y el infierno, dice, el infierno es el que le piden pan y no tiene pan. Esta es la definición que mi padre tenía de la vida. Cómo él había pasado tanta hambre, había pasado tanta miseria, qué cielo más bonito que este. Hoy, a los jóvenes hoy en día todo lo que tienen, pues no, ellos no saben cómo se ha obtenido, no han manifestado, no han hecho nada. Las huelgas no les importa, tanto les da las ventajas que teníamos como las tienen sin haber hecho nada, es muy fácil. Pero ahora poco a poco se las quieren ir quitando, todas esas ventajas. No saben lo que pasó ni el por qué pasó. La mayoría de la juventud. Y no lo enseñan a los colegios tampoco. Es necesario tener mucha paciencia con los jóvenes, porque los viejos no la tuvieron con nosotros. Yo me niego a olvidar la paciencia que tuvieron conmigo.
porque yo salía del agujero de una mina y apenas sabía leer y escribir. Sin embargo, hubo compañeros que, poco a poco, es la pedagogía, es la misión que tenían ellos y la misión que tenemos hoy nosotros. Ni más ni menos. Si eso es la cadena. La CNT nació en 1910. No nació por ganas de nacer, sino que nació por el signo de la defensa de los trabajadores. Tuvo varios periódicos, varias denominaciones. Como toda organización que se empieza a vertebrar, pues empieza llamándose A y después B y después hasta que llegó a concretarse en el 10, en el 1910, ya como CNT. Porque entonces los obreros estaban trabajando como si fueran esclavos. Escucha. Por eso la lucha que llevaron esos hombres fue porque sufrieron lo que no hemos sufrido ni nosotros ni la juventud. ¿Comprendes? Y claro, ellos pues se revoltaban y tenían tanta... Porque es que había el tercer mundo, vaya. Pronto se tuvo la ocasión de verificar lo que era la CNT, puesto que poco tiempo más tarde la CNT declara en Cataluña una de las luchas más importantes, que fue la huelga de la canadiense de la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro. Empezó allí la huelga, pero luego se hizo general. La que llevó la huelga de la canadenca fue seguir. Fue el Sucre. Y Paronas, y bueno, todos los compañeros, no uno solo no puede hacer una huelga. Fue todo el conjunto, pero la cabeza visible era seguir. Entonces se trabajaba muchas horas, se consiguió rebajar las horas. Me parece que fue cuando la primera vez que las 8 horas se empezaron a hacer aquí, a partir de entonces. Todo lo que se ha pedido ahora, el retiro obrero, la sanidad, todo lo que representaba una mejora para los obreros. En el periodo ese de la dictadura de Primo de Rivera, la organización tuvo que hacer un esfuerzo terrible, sacrificó muchos hombres. Y nomás eran a los anarquistas, a los anarcosindicalistas que atacaban, que mataron a muchos. Que teníamos muchas veces que responder porque nos encontramos obligados a responder, porque a nosotros se nos ha acusado siempre de gente violenta, de gente tal. ¿A causa de qué? Nosotros no hacíamos nada que defendernos. Eran grupos de defensa porque la patronal con el sindicato que eran pistoleros, iban liquidando a todos los esos. Fue lo que liquidaron más tarde a Salvador Seguí en el Sucre y todos los los líderes y en una empresa había uno que de esto, el patrono denunciaba al sindicato, eso daba el nombre y cuando salía de la fábrica lo liquidaban. Con Primo de Rivera la CNT estaba en la clandestinidad, estaba que no podía hacer nada, había perdido afiliación y todo, ¿entiendes? Que es ahí donde la UGT toma un poco de auge, ¿sabes? La UGT no se puede decir que colaboró a fondo, los trabajadores no colaboraron a fondo con la dictadura de Primo de Rivera, pero los propios dirigentes de la UGT sí. Antes de España no existían más que UGT y CNT. Sabemos lo que es la UGT. No era en aquellos momentos la UGT que es hoy. Tenía un poquitín de más valor, pero
era una organización arrimada al Partido Socialista y obediente a las necesidades políticas del Partido Socialista. Y con la caída de Primo Rivera, la liberación de la CNT y empezar a resurgir de la CNT. Y entonces es cuando yo empecé también en la CNT con 13 años. Ahí tenéis que haceros vosotros la pregunta, vosotros. ¿Por qué la organización tenía tantísima simpatía en España? ¿Por qué había tantos trabajadores que se pasaban de sindicatos enteros de la UGT a la CNT? Era un problema de psicología, era un problema psicológico si te quiere, pero era un problema de orden social. Estaba ahí la conducta de una organización y la conducta de otra. Los trabajadores que habían en España tenían confianza en la CNT porque sabían que donde la CNT estaba, la patronal no hacía lo que hacía cuando era la UGT. En toda España la llegada del nuevo régimen es acogida con grandes muestras de entusiasmo. Cuando llegó la República, pues llegó con todo el entusiasmo que llega en todos los países. Que el entusiasmo es una cosa y las realidades sociales son otras. La República tuvo que contar, como siempre había contado España, con dos problemas graves. Primero, el de una iglesia que se negaba a todo concepto de dignidad humana o de libertad. Y segundo, con la situación económica. Éramos 24 millones de habitantes, que la industria española, aparte de Cataluña, era sumamente reducida y que la agricultura estaba en muy malas condiciones. La CNT tal vez fue una de las instituciones que más fe puso, aunque también fue la más decepcionada todavía, a medida que pasaron los meses y que vio que aquellos gobiernos de la República eran muy parsimoniosos en la cuestión religiosa, en la cuestión de la reforma agraria, en las reformas miles que había que hacer en España. No se llegó nunca a cabo con la reforma agraria, que era la aspiración de la agricultura. Los obreros tampoco. En las capitales se notó mejor esa llegada de la República porque ya se empezó a trabajar las 8 horas y todas estas cosas, pero en estos pueblos no. Bueno, pues aquello era 10 horas. 10 horas sin parar. Y ganábamos 10 reales, 2 pesetas y media de jornal. Bueno, pues yo, claro, cuando las cobraba, salía disparado a llevársela a mi madre porque aquello... Allí conocí la primera huelga. Era un pueblo conflictivo en ese sentido. Éramos conflictivos defendiendo lo nuestro. No es que queríamos que nos dieran el cielo, defendíamos lo nuestro. Por la mañana entrábamos a las 8 y en cuanto le dijeron al tío que o el mismo sueldo y las 8 horas o huelga. No tardarían, un cuarto de hora no tardaron. Tenía la fábrica 2 entradas. Ya como si hubieran venido los caballos de las películas Star del Oeste, el mismo ruido hacían. Se presentaron allí un sargento de la Guardia Civil y 6 u 8 números. Y allí con los fusiles, ¡la pared, que la pared! Si había solución, todos a trabajar. No había solución, la huelga general, todos parados. Y de ahí empezaba el jaleo. La Guardia Civil por la calle y la policía por la calle, todo. Pues, bueno. Uno por uno, a pasar por delante, por el despacho y a decirle al Guardia Civil si querían trabajar o no querían trabajar. El dueño y el Guardia Civil allí, en el despacho. Ninguno, ni los chiquillos ni mayores, todos a la huelga. Entonces, esta calle tan grande como es, toda esta calle era una familia. Lo que a mí me pasaba aquí, lo sabían al final de la calle. Y los que estaban de acuerdo, pues eran compañeros para defender lo que yo pedía. Y empecé a hacer propaganda entre las obreras de la aerografía, porque hacían calendarios. Y las que daban los colores, las daban con anilinas. Y estaban todas medio tuberculosas, porque les daban un vasito de leche a media mañana y uno a la noche.
por toda la nilina que tragaban. Entonces yo pues hice propaganda para que se apuntaran a la CNT, para que al menos les dieran algo para ponerse. Eran unos explotadores de miedo. Y sobre todo existían los talleres pequeños en donde el dueño, digamos, el que llevaba ese taller, tenían solamente una gran sala y como respiración la puerta de entrada. No tenían ni duchas, ni ventanas, nada. Pero se enteró el encargado y me hacía la vida imposible. Yo había de trabajar más y mejor que todas las otras, para que no tuvieran un agarro para echarme. Y como era toda una familia, todo tenía apoyo. Cuando se llegaba a una huelga, todos sabían por qué la huelga y a qué se iba la huelga. Y aunque no eran del ramo, se presentaban incluso a la manifestación. Aquello era compañerismo. Empezando por Sanjunjo, que había sido el director general de la Guardia Civil, no perdió la ocasión ya en el 32, apenas la República tenía poco más de un año, que ya inició su famoso golpe de Estado en Sevilla. Fracasó, fue detenido, metido en la cárcel, pero que la cárcel pues, encontró los medios para evacuar. Se marchó, se escapó de la cárcel. Estaba tan bien vigilado que se escapó. Durante ese tiempo Sanjurjo se va a Portugal y salva la vida en Portugal, y es ahí donde se fomenta todos los movimientos contra la República. La patronal había hecho primero la evacuación de capitales y segundo hacía el boicot a los trabajadores para oponerlos, a enfrentarlos a la República. Yo creo que ahí está el fracaso de la República, que tenía a los otros que le estaban jodiendo y se estaban preparando para levantar, y en vez de darle leña a eso, daba leña a los obreros porque pedían lo que les había prometido. Así que aquí los trabajadores aspiraban a otra cosa. Y si, por ejemplo, en el año 1933 los movimientos revolucionarios que se desarrollan en Casas Viejas, por ejemplo, en Terrassa, en Barcelona, aquellos movimientos anarquistas que decían, y Alcalá de Gurrea, aquí cerca de Huesca, estos movimientos revolucionarios están reprimidos por la fuerza. Ahí tenemos el ejemplo de Asturias. La insurrección del 34 de Asturias fue motivada por la presencia de la derecha en España. Es una mentira que la República durara desde el 33 a las elecciones del 36 no existió la República. No es verdad. Existía el nombre de la República, pero la República no existía. El gobierno de la República manda a Franco para, con la legión extranjera, a sofocar el movimiento de Asturias. Y hubo muertos en Asturias. De ahí fue que la CNT votase en el 36, vamos, no es que votase oficialmente, pero que no se hizo oposición, porque teníamos 30.000 compañeros, entre compañeros nuestros y socialistas, que estaban en las cárceles de España, dado a la insurrección de Asturias. Que por eso ganó la izquierda, porque se votó, pero no votó la CNT. O sea, la CNT no llegó a votar, votabas tú particularmente. Las elecciones del 36, donde la afluencia a los sindicatos era enorme, era un chorro diario el que llegaba todos los días. Y muchos que venían sin saber por qué se hacían buenos militantes, pues se daban lecciones, había escuelas, había ateneos, donde los jóvenes se reunían y daban conferencias, hablaban de cultura. Se trataba de muchas cosas, del cambio de sociedad.
Además había uno que leía, por ejemplo, y se formaba una discusión de lo que se había leído, a cada cual pensaba como pensaba, cómo se podría organizar, es decir, que lo que se leía se discutía. Que no nos conformábamos con cualquier cosa, queríamos conocer las ideas a fondo, y el por qué las teníamos y demás. Yo escuchaba, no sabía leer, pero entendía algo ya. Y me dice mi padre, me dice Andrés, porque yo le hablaba ya del comunismo libertario. Yo le hablaba ya, dice, Andrés, ¿estás durmiendo? Dice, no, estoy despierto. Dice, hábleme del comunismo libertario. Dice, bueno, papá, escúchame usted, porque nosotros le decíamos de usted. A mí me dicen mis hijos de tú. Bueno, quedaba mi padre así, con los ojos abiertos, así pendiente de mí, y decía, mira usted, papá, el comunismo libertario es una sociedad de hombres, compuesta de hombres productores, que trabajan cada uno lo que le dan su fuerza de sí, y consumen también todo para cubrir sus necesidades. Eso es el comunismo libertario. Yo me quedaba abstracto de pensar como aquella gente que, como quien dice, sin estudios, pensaban de la manera que podíamos transformar esa sociedad sin necesidad de que vinieran falsos apóstoles a enseñarnos de la manera que teníamos que proceder ni de ejecutarlo. Porque yo cuando entré a la CNT, yo era del Partido Socialista, cuando yo entré a la CNT es porque yo estaba agotado, has comprendido, porque no tenía ningún encanto, no tenía ningún proyecto, no me enamoraba, no tenía nada que conseguir. Aquello era una cosa para mí, no tenía sentido, no tenía color, no tenía ambición, no tenía lucha. Y entonces, es claro, el individuo cuando viene aquí, no solamente que ya se le resuelva el problema, sino que se enamore del contenido del proyecto que tenemos. Yo prefiero la utopía nuestra, que ha sido siempre noble y digna, a vuestras realidades que ¿para qué conducen? Lo que nosotros conseguimos en Andalucía antes de la guerra, en el campo, el trabajo de 6 horas. 6. ¿Qué se ha hecho de eso? ¿Qué se está haciendo ahora con eso? Con todas las luchas que nosotros hemos tenido en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿qué resultados han dado? Ese día estaba yo en el cine y cuando llegué a mi casa encuentro la puerta cerrada y donde estaba la llave no estaba la llave. Las 10 de la noche y en mi casa no hay nadie, ¿eso cómo es? Y me voy a la fábrica de al lado, llamo a la puerta, oye, ¿está mi padre? Sí, sí, pasa, que están aquí. Paso. Y antes de entrar dentro, Queipo de Llano volando por las alas. Supimos que en África el ejército se rebeló contra la República. Los generales que habían jurado la lealtad a la República y a la bandera se sublevaron. Estamos en guerra, los rojos se han sublevado contra nosotros. Hay que liquidarlos. Años antes había habido ya bastantes golpes así, sean de los obreros, sean de la rebelión de Sanjurjo, y así es que no se sabía lo que pasaría. Pero se veía palpable, yo creo que hasta los chavales pequeños lo sabían ya que se iban a levantar los militares, que iba a haber alguna cosa en España. Apoyada enseguida por la Italia, que transportó ya desde el Marruecos fuerzas a España, y eso tomó una proporción que vosotros conocéis. Para organizar un movimiento de esta clase se necesita tiempo, hay que tener mucho dinero, y ese dinero venía de Alemania y sobre todo de Italia. Sí, ya sabíamos en el sindicato, ya sabíamos, y los hombres se quedaban a dormir incluso. A mí me enseñaron a tirar
con las armas me enseñaron. Nosotros, como lo esperábamos, pues estábamos preparados, porque decíamos por lo menos que nos dé tiempo a defendernos. La CNT y la UGT habían declarado una huelga general revolucionaria hasta que se aclarara el asunto de si el gobierno podía dominar la situación o no, en la cual estaba aquel pobre hombre que se llamaba Casares Quiroga, que cuando le iban a decir que tomara medidas y entregara armas a la población para hacer frente a la sublevación que estaba escrita y de que se iban a sublevar en toda la península, él les contestó: dicen que se van a levantar, yo me voy a acostar. Esas fueron las palabras que le contestó Casares Quiroga, primer ministro de España. Y al día siguiente, cuando me levanto, voy a trabajar y me dice el patrono: han llamado del sindicato por teléfono a la fábrica. Han llamado del sindicato que no se arranque la fábrica, están en huelga. Oímos una gran sirena que ensordecía todo Barcelona y es que había empezado la revolución. Las sirenas de los barcos y de la fábrica, el día 19, a pesar que es el domingo, que no se trabajaba, los obreros que estaban eso fue anuncio de los sindicatos para la huelga. Pues de la huelga general se pasó a lo que se tenía que pasar, al acto ya que correspondía al 19 de julio, a las cosas de preparación de guerra, la preparación de todo, la movilización de los compañeros, todo. Había un desorden muy grande, porque de ministros y de secretarios de ministros no había ninguno en la calle para defender la República. Eran los confederales en Cataluña, lo menos, y en muchas partes de España. Los confederales y los socialistas de la UGT, y algún comunista también, los que eran comunistas. Pero vaya, yo hablo de la región donde yo vivía. La gente salía sin nada en las manos. Estaban desesperados los hombres de aquella vida que llevaban. Entonces comprendieron enseguida que allí se jugaba todo. En muchos sitios que no se levantó nadie, fusilaban a mansalva. O sea que estábamos viendo que era ya, pues eso, la eliminación de los sindicatos. Además, Franco lo dijo: mataré la mitad de España para salvar la otra mitad. Pues mi padre y mi tío, ellos eran más adictos a la preparación anarquista, de preparar un movimiento más preparado. Le vieron a esto un juego político y no quisieron intervenir, no quisieron coger escopeta, ni cogieron nada, ni fueron al ayuntamiento para nada. Y se entregaron ellos por sus pies a ver la pregunta, que le iban a hacer una pregunta. Pero de esa pregunta pasan a la cárcel, y de la cárcel aquí al castillo. Y el castillo 3 meses, y después la carretera, fusilado. Y que un compañero me hizo saber lo que estaban haciendo en Ceuta, Sevilla y Melilla, la carnicería que se había iniciado. No creían que Franco, el dictador que dio golpeta, iba a emplear las mismas normas que Hitler, de matar a la gente. Porque el problema era acabar con nosotros. Y mucho más con los individuos que estaban inquietos, con los que querían una revolución. ¿De qué se podía acusar los pueblos? ¿De qué se podía acusar? No importa qué pueblo. Sí, que podíamos pertenecer a la UGT, a la CNT, pero es que eso era suficiente para matar a un ser humano. Comenzó mi grito, 1936, 9 de agosto. Hoy cumplo 18 años, empiezo otra vida. Caí de bruces en la ardiente tierra, empecé a ser despojado de la inocencia. Miré hacia el cielo y me cegó su niebla. Me levanté jadeante en la tiniebla y sobre el mundo comenzó mi grito. Esto fue cuando empezó la guerra. Hay que ir al frente a parar a los fascistas, ¿no? Entonces, pues nos convertimos nosotros mismos en grupo
que no sabíamos si... Luego vino los nombres de milicia, esto vino después, pero de momento era un grupo que se iba voluntario. Nosotros íbamos a hacer la guerra y la revolución, como se hizo en Cataluña y se hizo en todas las partes que nosotros pudimos. La guerra y la revolución. La guerra porque no había más remedio, pero sin revolución no había guerra. Para mí la guerra era una cosa mía, era mi revolución, ¿comprende? Pero yo no tengo vocación de matar ni de tirar. No, eso yo no he nacido para eso. Había que dar la cara en una guerra, y la que dio la cara en la zona republicana fue la CNT. Nosotros podíamos haber impuesto la dictadura del proletariado. La CNT, aquí no había nadie. Todos los mandos habían desaparecido, se habían ido, habían abandonado, ¿y qué hacían? Y fueron los obreros los que se echaron para adelante. Y entonces la organización nuestra, el problema que se encontró era una revolución tan grande donde no teníamos la militancia preparada, donde no estamos preparados, o sea, que nos cogieron la vez. Todos los anarquistas, por ejemplo, para hablar más sinceramente, no se encontraban en la zona de la República, en la zona libertaria, ¿no? Se encontraban también en la zona de Franco, y todos los que no fueron fusilados los mandaron obligatoriamente al frente. Franco los movilizó a esa gente. Entonces, sí que había una lucha contra hermanos, pero realmente la guerra civil española no fue una lucha contra hermanos, fue una lucha de trabajadores contra el capital. Ese es el fondo. Cuando se reposaron las armas, no sé por qué nos enteramos de que la patronal de carpinteros de la calle Diputación estaba abandonada. La habían abandonado los patronos. Supongo que harían igual otros patronos. Pero entre los patronos que se habían marchado, estaba la empresa abandonada. Otros que no tenían fondos no aparecieron, otros que estaban ocultos, las empresas no se pusieron en marcha, pero aquí había que ponerlas en marcha. Entonces intentaron ponerlas en marcha, pero unas fábricas no tenían fondos, otras no tenían materias primas, otras no tenían patrono. Pues aquí hay que incautarse todo, y eso es la incautación. Fue cuando nos llamaron a incautarse, todos los delegados a incautarse de las empresas. Nos instalamos en la patronal de carpinteros, que encontramos vacía, abiertas todas las puertas, y encontramos sobre todo banderas de Falange, chapitas y cosas que pertenecían a sus ideas de los patronos. Pero allí no se presentó nadie, y allí empezó la socialización. Porque la gente que era rica o que estaba comprometida, muchos habían huido, empresarios, aquello se había quedado como desmantelado, ¿no? Y entonces se echó encima enseguida la CNT y puso en marcha todo. Yo te diré que a la semana, sobre todo cines, teatros, todo estuvo en marcha inmediatamente y muy bien. Aquí, al marcharse ellos, nosotros teníamos la posibilidad de recuperar las tierras y recuperar los animales, colectivamente, ¿no? Trabajando en comunidades. Y es lo que hicimos. Y a partir de ahí, pues una vez que todo se puso ya en... Lo primero que hicieron es organizar una colectividad. La incautación es una empresa, pero la colectividad es de todas las empresas. Entonces el textil tenía una colectividad, la metalurgia, la colectividad, papeleras, la colectividad, el campo, la colectividad. Porque toda nuestra guerra, pues se fueron funcionando, ni los ferrocarriles, las industrias hicieron para la guerra y todo, y no hizo falta los patrones fueron. Pero tengo que deciros que entonces había gente preparada para hacer la revolución. Como estaba preparada para hacer la revolución, la incautación fue pan comido.
se suprimieron primero ya los intermediarios y los obreros cada 2 por 3 semana doble. No había la explotación del patrono. Es que mandas tú. Yo soy un simple trabajador, pero trabajo en lo mío. No miro que trabajo para ti, no trabajo para ti. Trabajo para todos. Ese es el cambio que hay. Yo no sé si os han hablado de qué manera se trabajaba en aquella época. Solo la azada, la hoz, la dalla, es lo único, el instrumento que el obrero tenía para trabajar. La colectividad trajo 2 tractores. Se procuró una máquina de trillar. Se procuró 3 máquinas para cortar el trigo. Ya no existía lo tuyo ni lo mío. Ya íbamos todos a trabajar para todos. Y sabíamos que íbamos a coger la cosecha y la íbamos a poner en un montón, y que de ese montón íbamos a tirar a todos iguales. Los herreros trabajaban juntos, los barberos trabajaban juntos, los de la tierra trabajaban juntos, y había solo un comité. Todo esto se trataba en asambleas. Cuando llegaba, por ejemplo, el delegado de grupo, que se cansaban mucho, pues ya voy a nombrar a otro, porque ya me canso yo de ser delegado de... ¿Por qué no tiene que haber otro? Bueno, pues se nombraba otro, porque también se cansaba, porque a la noche estaba trabajando y tenía que llevar el resultado de lo que habíamos hecho en el día para saber si al día siguiente había que recibir ayuda de un grupo, o si, por ejemplo, habíamos terminado y teníamos que ir nosotros, por ejemplo, nuestro grupo, ir a ayudar a otro grupo. Estaba muy bien organizado, ¿eh? Pero la ventaja que había era que no había mandos, había responsables. O sea que un responsable lo podía sacar cuando el grupo de trabajadores quería. No era obligado de entrar en la colectividad. El que quería ir llevaba lo poco que tenía y a trabajar, todo en común. Y el presidente que fue elegido no tenía más que el que iba a plantar coles, ¿eh? Era de una forma justa. Fue una maravilla, aquello fue una maravilla, no se puede describir. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue precisamente eso. Nosotros no fuimos los inventores de la revolución social. No hicimos nada más que aplicar las bases de una revolución social. Nada más, ¿eh? Y mantenerla el tiempo que pudimos mantenerla. Nosotros no teníamos nada. Nosotros tuvimos que hacerlo todo, el ejército tuvo que hacerse desde el primer momento. No hubo que hacer la instrucción ni dar pasos a derecha ni izquierda, más que salieron los hombres a defender el fascismo y lo hicieron de maravilla. Y luego se empezó a hablar de militarismo, de militarizar las fuerzas. Y como sabéis, los libertarios son contra los militares y contra la disciplina, y hubo muchas discusiones. Pero a la fin se tuvo que comprender que se tenía que organizar un ejército. Y esa era la teoría de los comunistas. El Partido Comunista lanzó la consigna, porque le interesaba a ellos políticamente, de que primero ganar la guerra y después hacer la revolución, como si eso hubiese sido posible. De milicianos a pasar al traje caqui de militares. Y haber mandos militares, claro. Entonces ya se formaron como un ejército. Cuando la militarización fue aquí el fracaso más grande que hubo en España. Porque nosotros avanzábamos paso a paso, y los fascistas corrían hacia Zaragoza. A 20 kilómetros de Zaragoza, que yo hablo por la parte que yo subía,
a 20 kilómetros de Zaragoza, decir, pararos aquí, y aquí nos paremos. Y ahora te cala acatar la militarización contra nuestro corazón de cenetistas. A uno los nombraban capitán, al otro lo nombraban comandante, al otro le nombraban... A mí no me nombraron capitán, y yo les dije, no, yo no soy capitán, yo soy un revolucionario. Toda esta gente que de la noche a la mañana, del mundo del trabajo, se convirtieron por el hecho de estar en la zona republicana y de tener un uniforme y el carnet de la CNT en capitán y en comandante y en esto lo vamos a pagar, lo estamos pagando, porque es la confusión. Dejamos de ser, abandonamos los principios eminentemente del trabajo, ¿has comprendido? Y en la revolución, trastornamos la revolución. Si nosotros, en vez de apoyar, hacer unidades militares, hubiésemos hecho lo que estábamos acostumbrados, hacer grupos de dispersión por las montañas y por los pueblos, ¿has comprendido? De sabotaje, esta gente no nos gana la guerra, ¿has comprendido? Ni nos mata tanta gente. El gobierno republicano trata de hacer la militarización, para llamar las quintas militarizadas y formar un ejército popular. Hacer un ejército popular. En vez de unas milicias, entonces militariza a todos, a todas las milicias, columnas, lo que se llamaba columnas se llamarían brigadas y divisiones. Y eso es lo que se hizo. Es entonces que la cuestión de las brigadas internacionales nacen. Pero hasta entonces todos los voluntarios internacionales no eran brigadistas, eran voluntarios. En mi misma centuria, pues había hasta un inglés de Gibraltar, de alto como aquel en rubio, y tenía una bota de goma para la sierra. Y aquel pobrecito mío, pues resultaba que tenía las cartucheras y no pegaba un tiro. Claro está, que yo, ¿cómo es posible? Estoy en la Puerta del Viento, ahí en Ronda. Que yo, y el pobrecito mío, como le iba a pegar un tiro, menos pesco que se ponía, escondido así. Y pegaba tiro para arriba. La madre que lo parió, no había pegado un tiro nunca, era un contribuyente a la revolución, pero que no era pistolero ni... Llegaban aquí sin armas, sin vestir, sin dinero, porque eran trabajadores, eran la mayoría de estos que recibíamos en la parte de la República, la mayoría fueron alemanes e italianos, Había un mar de fondo allí establecido que después yo me fui dando cuenta con el tiempo, porque parece ser que el Partido Comunista naturalmente estaba muy dependiendo de la URSS de Rusia, y cuando ya muchas industrias de guerra se trasladaron a Barcelona, en vez de acelerar el movimiento y generar más trabajo y más cosas, algunas ordenaron cerrarlas y paralizarlas, y había problemas hasta que en el frente se produjo una falta de municionamiento. No podían disparar porque no tenían municiones. Como no habíamos impuesto la dictadura, pues ahí estaban la contrarrevolución, porque no había comunistas, sino era que toda la burguesía se estaba haciendo comunista. Y entonces pues nos estaban eliminando. Y vino el enfrentamiento de Barcelona por Telefónica, ¿comprende? Tuvo que venir el choque, porque nos íbamos minimizando. Recibieron órdenes de Moscú de eliminarnos a los anarquistas
y a los del PUN, que eran una minoría. Con ellos se atrevían más porque eran pocos. Con nosotros andaban con más cuidado. Los famosos sucesos de mayo, en los cuales los comunistas se dedicaron a cazar a anarquistas y republicanos y todo lo que fuera. Pero fue el año siguiente, mayo del 37. Los comunistas quieren apoderarse de la Telefónica, bueno, que habían pasado varias cosas y que no había más remedio que contestar y vamos a armar otra guerra dentro de la guerra, ¿no? Porque no había más remedio que contestarles. La 26, que era la división de Urruti, como la nuestra, que eran las dos confederales que había, estábamos dispuestos a bajar a Barcelona a atacar a los comunistas. Pero se fueron atenuando un poco las cosas y tal vez en este caso tengo que admitir que los comunistas tal vez, no voy a decir que aflojaron, pero tal vez tuvieron el ardito, el presentimiento de que se podían agravar las cosas y tal vez aflojaron un poco. Cuando hizo los hechos de mayo, ya se puede decir que se terminó la guerra. Porque allí ya había el predominio de los comunistas. Y así prosiguió todo, así prosiguió todo. Las cooperativas de Aragón, ¿quién las destruyó? Si el Consejo de Aragón no lo destruye nadie más que el Lister y los comunistas, esos que decían que eran comunistas. Ellos quitaron a Durruti de allí y entraron ellos. No fueron para defender a Aragón, fueron para destruir las cooperativas y todo lo que a ellos no les convenía. Pues pasó lo que tenía que pasar, que nos llegó un día o una noche el batallón Komsomol de la división Lister y en la noche ocuparon el pueblo y deshicieron la colectividad en completo y a los responsables los metieron en la cárcel. Esos son los comunistas. Y hay un follón bastante grande porque a los que pusieron en la cárcel, a los 2 o 3 días, según se dijo, pues habían desaparecido. Vino Lister como si ocupara un lugar a las armas, igual. Solamente que no hubo tiros porque no hubo resistencia. Los compañeros que estaban en el frente, algunos dijeron de ir y presentar, pero si los dejemos al frente los fascistas van a entrar. Y no se podían dejar allí. Hicieron detenciones. Las colectividades se destruyeron todas. La aviación nos bombardeaba de tal forma que teníamos que ceder terreno, obligatoriamente. En el día, nubes de aviones alemanes e italianos se presentaban encima y te molían. De pánico, vivía de pánico, porque yo, estando una vez en Bilbao, conté 90 aparatos de esos por encima de Bilbao. Estaba tapado Bilbao, de aparatos de esos. Y en Bilbao habría 2 o 3 santiarios, no había más para defender Bilbao. Así que hacía lo que querían, venían, bombardeaban cuando querían y hacían lo que les daba la gana. Y me acordaré siempre que el avión, un Junker negro, pasó por encima de mí. Y yo me acordaré siempre que era el primer avión de guerra que yo veía. Y era un Junker negro alemán. Los alemanes pusieron inmediatamente la aviación. O sea, pues eso lo sabemos todo, por la aviación y divisiones alemanas. Los barcos y los aviones de los alemanes estuvieron bombardeándonos desde Málaga hasta Almería.
pero es que en Almería sufrió un bombardeo del Doukland, un barco alemán. Y teníamos un compañero que era del cuerpo diplomático y publicó y requirió que quería que el gobierno español le declarara la guerra a Alemania. Entonces aquí se encuentra Franco con 15.000 alemanes, 100.000 italianos, más de 120.000 moros armados, los portugueses, más luego entre 2.000 o 3.000 voluntarios particulares fascistas que venían de los otros países, falanges y de otros países, de Bélgica, hubo gente de Bélgica, hubo gente de Francia que fueron voluntarios, hubo gente de Inglaterra. Y eso lo sabía Londres, lo sabía París, lo sabía Washington, lo sabía todo el mundo. Pero se creó la famosa no intervención, que fue una forma canallesca de cubrir la cobardía que tuvo Londres. En Europa, lo que no era la URSS eran las dictaduras fascistas, y lo que no eran las dictaduras burguesas, porque hay que darse cuenta lo que era Inglaterra que da fecha, la mentalidad, lo que era Francia, lo que era Alemania, lo que era... O sea que el problema que tuvieron los compañeros de talla, los de esta talla, era que un problema enorme que se le había ponido encima. Sea que los países extranjeros, por muy demócratas que fueran, tenían más miedo a nuestro movimiento que no al movimiento de los fascistas. Y es de aquí que ninguno nos ha ido. La democracia estaban con Franco más que con nosotros, porque en España había una corriente libertaria que le temía todo el capitalismo mundial, porque la práctica de las colectividades, de las comunas, en la zona republicana, le hacían temblar al capitalismo mundial. Así que la guerra no se hizo contra los republicanistas ni contra los socialistas, no, se hizo contra las ideas que encarnan la CNT. ¿Qué es lo que representa un país dividido en dos? ¿Qué es lo que representábamos nosotros, que éramos 11 o 12 millones de habitantes, para luchar contra otros? Luchar contra Portugal, contra Italia, contra Alemania, contra toda la reacción mundial. Porque no tenemos que dudar las cosas. Nosotros teníamos toda la derecha universal en contra de la guerra de España. Toda. Cuando en el año 39 llega el momento de tener que comprender lo que no se podía prolongar más la guerra, porque resultaba que en los dos bandos se estaban matando a la misma gente. ¿No comprende? Porque los soldados de un lado y de otro eran los trabajadores de España. Y que allí no morían ni los burgueses, ni los curas, ¿no comprende? Allí estábamos muriendo los españoles de abajo. La gente de la CNT estaba muriendo en un sitio y en otro. Yo fui uno de los que se salvaron. Pero Compañeros, adelante, chorreando sangre, no os preocupáis de mí, seguid, no os preocupáis de mí. Esto lo decían los que iban en la camilla, y eso lo tenemos que no olvidarlo nosotros, los que lo hemos visto. No pensábamos que íbamos a tener que salir. Mi mamá siempre decía, si no pasarán, aunque los veamos, que no pasarán. Y mira. Al llegar a las carreteras, ya cerca de la frontera, era horrible porque nos bombardeaban. Y no seguían los falangistas, los moros, los italianos y los alemanes. Las carreteras quedaron sembradas de cadáveres. Y al llegar a Francia, pues ya se sabe. Eso es otro capítulo. Nos metieron en playas sin un trapo con que taparnos. Esa fue la salida de Barcelona, la salida de España. Muy triste todo. Eso de la no intervención nos fastidió. Estos que nos sabotearon como pudieron.
porque si no, fue para el mundo entero, lo nuestro había sido una cosa muy grande. Esto no se volverá a ver más. Esto no se volverá a ver más. Hay de una tierra descontenta, de una tierra descontenta. Vandalismo, asesinato, cárceles, terrorismo, atropello, ultraje, ironía, profanación. Sus adeptos y su traducción a la práctica en forma de atentados personales y maquinaciones subversivas. Los que intentan perturbar la marcha de la única vía saludable. Para mí no era el anarquismo que me presentaba mi padre. Yo aquí lo veo como gente rebelde, que hacen daño. De la manera que lo leo es así que lo siento en mi corazón. Porque muchos se creen que el anarquismo son tirar bombas, matar y criminales. Y yo digo, sí, esto no es verdad. El anarquismo no es eso. La anarquía es la más alta expresión del orden. Eso se da de narices con los diccionarios y todo, es que está como si la anarquía fuese una destrucción. La anarquía es ahora que vive la anarquía, con lo que hacen hoy es la anarquía que dicen ellos, que la nuestra es pura. Y anarquía es orden, protección, solidaridad, apoyo mutuo, justicia, libertad. Ojo con ella. Anárquico es el pensamiento y hacia la anarquía va la historia. Ultraísmo, tolerancia, consideración, análisis, libre pensamiento, comprensión, humanismo, igualdad, razonamiento, lógica, ética, paz. Fijaros qué frase más preciosa tiene el anarquismo, que ninguna otra teoría lo ha dicho. Fijaros qué frase. Mi patria es el mundo, mi familia la humanidad. Bueno, escucha, esto es ver a todo el mundo, compañeros. Trabajo sin presión, deberes, derechos, facilidad en todo, en todos. Uno para todos y todos para uno, amor. Vi una vez unas letras en la carretera que decía camino del exilio, camino de la esclavitud. Pero ¿qué solución teníamos? Había gente que se volvía otra vez atrás y se iba a luchar en las montañas en vez de pasar. Pero la mayoría, ¿qué hacemos? Un ejército así que te está arrollando, que están matando a la gente a medida que van tomando los pueblos de España, están haciendo esa injusticia que ellos llevan encima y que nos enteramos de que a medida que iban ocupando los pueblos, iban fusilando a la gente, pues ¿qué haces? Te vas y tratas de salvar la vida, es lo que hicimos. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Yo era una revolucionaria, ¿eh? Al lado de todos los que había allí, ¿eh? Por eso mi hermano dice, si tú no te vienes, no cuentes con que te van a dejar tranquila, ¿eh? Lo mínimo que te van a hacer es que te van a meter en la cárcel y van a abusar de ti y después no sé si no te matarán. La obra de la compañía que iba yo era para retardar el avance de los fascistas, ¿eh? Que la gente civil pudiera marchar. Y ahí se amontonaba la gente, fíjate, toda la gente venía, toda la gente llegaba, unos con carros, otros con vehículos, otros a pie. Había comprendido
que quedarse aquí era la muerte, para mí y para la mayoría. Quien pudo se fue. Aquí en Alicante, en el puerto, se acumularon miles. Esta foto para mí representa lo que ha representado para 2.000 seres humanos. Aquí en esta cáscara de nuez éramos 3.000 seres humanos. 3.000. Hay un sorteo para salir un grupo en un submarino, cuyo final es mentira. Al final se tuvieron que entregar porque si no hubieran hecho una masacre allí, porque ya las armas que llevaban pocas armas, los únicos que venían del frente, las tiraron al puerto, la documentación la rompieron al puerto, todo eso. Aquello era un desastre. Allí hubo quien se montó en el cable de la luz, se tiraban al agua, otros se pegaba tiros. Pensé a mi madre, pensé a mi abuelo, pensé a mi hermana, y yo me decía, ellos no saben que estoy vivo. Ya sabíamos que ir al exilio era cambiar totalmente nuestra vida, totalmente. Dispuestos a recibir todo lo que se nos cargara encima. Y lleguemos aquí a la frontera y estaba cerrada. No dejaban pasar a nadie. Y estuvimos 3 días en la Junquera, en el mes de febrero, lloviendo día y noche. No sé cómo vivíamos incluso. Y nevó incluso. Un frío, hambre, frío, miseria, va. Claro, como el ejército franquista llegaba, entonces tuvieron que abrir la frontera también para los hombres, o sea, para los soldados. Y es cuando los llevaron todos a Argelés. Argelés y San Ciprián, porque cuando pasemos nosotros, la compañía, el campo de Argelés estaba lleno. Y entonces hicieron el campo de San Ciprián. Ni más barracas, ni más nada. Arena y para cama la arena, para la luz las estrellas. Porque estábamos a 50, 60, 70 metros de la playa. Y era todo arena, y escarbabas un poco, 1 metro la arena, encontrabas el agua. Lo único que había era que tiraban pan seco, como el que se tira a las gallinas, a la playa, a la arena, y el que quería coger ese pan seco para comer se lo comía, otros lo mojaban un poco con agua de mar para que estuviera más blando, y eso era lo único que había para comer. En las playas, sin un trapo con que taparnos, está los cementerios de por allí llenos de españolas y españoles, ancianos y niños sobre todo, porque no podían resistir el vivir día y noche en una playa, con frío, con lo que fuese. Y eso fue una mortandad en los campos esos. Y no se habla mucho de cómo nos recibieron los franceses a nosotros. Había opciones que decían que en el puerto de Alicante habría barcos para los que se quisieran marchar, pero barcos que no llegaron por desgracia. Algunos salió, pero aquello fue una trampa. Cuando nosotros entramos a la cárcel ya había un grupo de mujeres que ya estaban detenidas. Y es cuando empezaron a llegar los hombres que habían cogido en el puerto de Alicante. Esos empezaron a traerlos en camiones. Y no te quieras decir que eso es una cosa que nadie la podrá contar nunca. Allí te hacían una ficha. Allí tú, en la ficha aquella, tenías que explicar
dónde te había cogido la guerra, en la unidad que había estado, si habías visto o tenías conocimiento de un acto delictivo, como profanación de templo, estar presente en un fusilamiento, en detención de personas, total. Esto era la hoja que tenía para rellenarla. Te preguntaban lo que querían. Tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú has participado. Pues yo no, pues yo he hecho, yo lo que he sido he hecho esto. Y te pegaban. O pegaban palizas bestiales. Y los días que me tuvieron incomunicado, pues era todos los días una visita incesante. Y amenazas, y a ver nombres, y que te matamos, si no, bueno. En el reformatorio había 6.000 presos. Con decirte que las celdas que eran para uno, había 11 en cada celda durmiendo. Medidas una vez por aquello de medir, para si algún día podíamos contarlo, nos tocaban a 35 centímetros de anchura para dormir. 35 centímetros de ancho. En las camas había muchas chinches y ponían latas de conserva con agua en las patas para que no se vean las chinches. Y aquello tenía un verdín, por la gente tiraban aquello y se comían la lenteja con aquello. Yo cuando vi aquello, qué miseria aquella gente comiendo de aquello. Querían vivir, yo no quería vivir. Yo estaba materialmente entregado. Yo deseaba morir. Yo deseaba morir de verdad. Cuando ya nos cupieron los hombres por dentro de las salas, dormían por fuera, por los pasillos. Allí no se puede saber la gente que había, hasta que empezaron los juicios. Una pantomima. Se reunían ellos allí y dijeron, vamos a dar un escarmiento al pueblo, para que nadie se mueva. ¿Y cómo? Haciendo un juicio y fusilando a alguno. Cuando te leían la sentencia, a mí 20 años y un día por ser menor de edad. Pena de muerte. De los 17, 16 penas de muerte. Supuesto autor de disparo a la Guardia Civil tenía yo. Otros tenían otra cosa, otros tenían pena de muerte, otros tenían total. Que cuando terminó aquello, al que menos nos pidieron pena cadena perpetua. Cuando volvimos del juicio, en vez de ponernos con todo, donde estaban todos los demás, que éramos unos 300 presos, pues nos ponen en un local aparte. Estábamos tan tupidos allí, tan juntos, que no podíamos ni respirar. Atábamos unas mantas con unas cuerdas colgadas ahí y nos poníamos una guardia, ¿sabes?, para que hicieran aire, porque aquí nos asfixiábamos. Al ser de día se presentan los falangistas y la Guardia Civil con la lista. Y cuando abrieron la puerta, joder, la puerta a estas horas, claro, no te esperan nada bueno. Y cuando dicen, vístanse, fulano de tal y fulano de tal. Fulano de tal. Otros decían, cállate, canalla, si sé dónde me llevas. Se viste, nos despedimos allí. Fíjate qué situación, ¿no? Otros le decían a sus paisanos, cuando venga mi madre, cuando venga mi mujer, le dices que me matan por mis ideas. Y sabíamos que se lo llevaban a fusilar. Muchacho con 19 años o 20. No hay tiempo para hacer mención de los asesinatos que han cometido. La esencia de la juventud.
cuando lleguemos a Francia ya sabíamos que iba a explotar la guerra. Nosotros, los ignorantes del pueblo, sabíamos que la guerra, porque la tensión internacional era muy fuerte. Alemania hacía lo que quería, las democracias por evitar la guerra les cedían todo lo que quería, y Italia se puso al lado de Alemania y eran los que cortaban el pollo entonces. Lo que querían los gobernantes franceses era que te alistaras o al ejército o a las compañías de trabajo. Y yo me alisté a las compañías de trabajo. Y al declararse la guerra, como que en Argelia no había industria y sobraba la mano de obra, a nosotros no nos encontraron otro empleo que mandarnos al desierto de Sahara para hacer el ferrocarril de 120 kilómetros que hay entre Buarfa y Colombechar, el famoso Colombechar, que se ha hablado siempre de lo que allí se hizo con nosotros. Gente para construir trincheras, para trabajar en el armamento, y esta gente en tiempos de guerra ya no tiene valor ninguno. Se nos moríamos de sed. La primera semana nos daban, daos cuenta bien de una cosa, 1 litro de agua para beber, limpiar el plato que te daban de aluminio y lavarte la cara. Dime a mí tú lo que representa 1 litro de agua en el desierto, cogías la botella y la vaciabas. Yo salí en la 180 compañía, sé que tenía el número 3 en la tercera sección, pero no sabía si me iban a llevar a la frontera alemana, o si me iban a llevar a la frontera belga, o si me iban a dejar en Toulouse. No sabíamos la dirección, no nos decían a dónde. Y si te lo decían, igual te engañaban. Y el día que los alemanes ganaron la batalla de Francia, ¿qué hicieron los franceses? Nos agarraron como a 2.000 españoles que trabajamos en la fábrica de aviación, un tren especial y para Argelés de nuevo. Eso el día, a la mañana siguiente del armisticio, de la entrega de Petén de Francia a Alemania. En Francia había más de 36 campos de concentración. Y en la retirada de Francia, esos campos de concentración se vuelven a abrir otra vez para recoger a los españoles, a los judíos, a todos los extranjeros, para meterlos en los campos de concentración. Y había zona ocupada y zona libre. No es verdad, estaba toda ocupada. Yo he vivido allí varias racias, a mí me han cogido en un campo de concentración donde estaban los alemanes que los llevaban a los campos de la muerte desde ese campo de cerca de Toulouse llamado Recibidú. Sí. Todos los días morían 6 o 10 de los judíos, ¿comprendes? De la miseria. Nosotros éramos ya jóvenes, estábamos acostumbrados, pero aquellos morían, casi todos los días morían 6, 10. Eran pobres niños, mujeres, viejos, ¿sabes? Éramos una nación víctima del nazismo, los españoles, los antifascistas españoles, que habíamos luchado en España, que sabíamos que nos habían bombardeado y que iban a seguir bombardeándonos. Éramos las víctimas, sabíamos nosotros que íbamos a ser de los primeros, ¿eh? Nosotros no. Yo dejarme coger prisionero para los alemanes, no, ¿eh? Los pueblos que oprimen cadenas, esa injusticia no puede seguir. Su existencia es un mundo de penas, antes que esclavos prefieren morir. Estos burgueses asas y egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo perdón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
fuerte unión, no hay que pedir, solo la unión lo podrá exigir. Nuestro pavés no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Luchar contra los alemanes era luchar contra los que habían ayudado a Franco. Nos parecía que nuestra participación en la guerrilla francesa pues correspondía a eso. Muchos españoles entraron en la resistencia y bueno, entraron en la columna Leclerc, la división Leclerc, llena de españoles, y todos avanzando. Los españoles estos fueron los que impidieron que París se destruyese, porque tenían orden de destruir París. Los refugiados españoles eran gente experimentada en la lucha, había hecho la guerra civil y después llevaba toda la guerra mundial, era gente experimentada y Leclerc estaba orgulloso de aquel ejército. Y les prometió que una vez que terminara la guerra mundial, que irían a liberar a España. Lucharon mucho al lado de los aliados, iban avanzando y cuando llegaron a la frontera española se pararon. Nosotros creíamos que iban a entrar en España, pero no fue así. El general de Gaulle dijo que Nanay, le dijo que no, y le dijo que no era posible y que Franco tenía que estar esto, que era una garantía en contra del comunismo. Nos frenaron, porque todos pensábamos que una vez liberada Francia íbamos a liberar España. Ilusiones perdidas. Tuvimos que sufrir la decepción. Esperanza, todos esperábamos volver a España, al principio de estar a Francia. No pensábamos quedarnos aquí. Pero ya lo habéis visto, la situación internacional nos ha saboteado la República Española. Los ha hecho perder, los ha hecho desaparecer y eliminar. Después de la liberación he visto por todas las paredes de Toulouse, gracias hermanos españoles por todas partes. Pero los 3 días ya leí en los periódicos, la prensa, que les retiraban las armas a los resistentes. Y dije, se acabó. Y como se habían parado ya en la frontera española, pues ya perdí. Fue cuando ya empecé yo a trabajar la cosa para entrar con otras personas aquí en España para ayudar a los que estaban luchando aquí. A partir de entonces es cuando se pone en función el Secretariado Intercontinental de la CNT de España en el exilio. Y se llama intercontinental por una sencilla razón. Hay exilados en Francia, hay exilados en Bélgica, hay exilados en Inglaterra, hay exilados por aquí, por Europa, alguno en Italia, alguno en Suiza, y hasta en Alemania. En ese momento era cuestión de mucha solidaridad hacia España, porque ya había gente que se introducía en España y para ayudar a reconstituir la CNT. Hay exilados en Australia, hay exilados en América Latina, por todos los países de América Latina, en el Canadá, y algunos en Estados Unidos. Organizamos fiestas, sean de baile, tómbolas, para recoger dinero para los presos que estaban en la cárcel en España y para los maquis, guerrilleros, que estaban combatiendo en el monte y en la ciudad. Todos los grupos que pasaron y todos los compañeros como Cara Cremada y Sabater y Massana y todos estos que pasaron a España venían para eso, porque querían que se terminara ese tema que nos había
presentado Franco, con esos españoles la guerra ha terminado. No, la guerra no había terminado. Porque España estaba incomunicada, salvo Portugal. Hasta el año 50 estuvo incomunicada. La frontera estaba encerrada, no podíamos. En el año 50 se abrieron las fronteras de Francia y Europa empezó a abrirse. En España entonces empezó, creo que entró Aragón o una cosa de estas. Y en fin, y aquí los empresarios ya se vieron con más fuerza. A partir del 55 es cuando ya se reconoce al franquismo y Franco entra en la ONU. Han habido muchas etapas antes, pero bueno, todas desagradables, pero a partir del momento que Franco entra en la ONU, ya se sabe que el regreso... ¿Y cómo dejan a Franco estas naciones matar 150 o 250.000 hombres, así, en tiempo de paz? Es que fue horrorosa la victoria del franquismo en el país, fue horrorosa, fue peor que la guerra. Las venganzas, los castigos, las búsquedas de la gente que quedaba aquí y la reconstrucción nacional que tomaron parte los republicanos, los presos, fue algo horrible. A las mujeres hubo mucho que agradecer, porque fue una lucha más dura aún para ellas, yo creo que para nosotros que estábamos en la cárcel. Lo primero que para llevarnos los cubos que nos llevaban con la comida que podían hacer, que muchas veces se la quitarían ellos de su comer, había que tener ánimo, porque había muchas veces que se animaban y a culatazos la Guardia Civil y a patadas y como podían saber, las echaban de allí como si fuesen personas inhumanas. Bueno, si nosotros estábamos mal, afuera casi era aún peor. Para nosotros la guerra no había terminado y por eso pasábamos la frontera, porque queríamos que la guerra de España terminara limpia, no una guerra sucia que la empieza Franco y la quiere terminar Franco. Así, eso era nuestro problema, no era otro, ¿eh? Queríamos que España se liberara. Todo lo que se hacía era clandestino. No olvidéis que en la organización llegó un momento en que tuvo 17 comités nacionales en la cárcel. En la cárcel había una cantidad de compañeros enorme. Muchos compañeros fueron ejecutados simplemente por haber sido miembros de un comité de la CNT. Entonces quiero decir que era una actividad de mantener la idea de los del exterior y del interior, era mantener la organización en el interior más o menos coordinada. Aunque no tuviera una actividad ni en fábricas, ni en huelgas, ni en nada, pero por lo menos que en cada local o en cada localidad tuviera un compañero que sirviera de contacto. Franco tenía sus portavoces en prensa, en radio, en televisión, para enterrar totalmente el movimiento libertario. Pero el movimiento libertario no debía ser una simple huella o sombra de la historia. Tenía que moverse. La base esencial era, si no tenemos una presencia activa contra la dictadura, desaparecemos como movimiento, quedamos como un movimiento testimonial. No solo porque el movimiento se va, la gente se iba envejeciendo y moviendo, sino porque no hay actividad. La década de los 60 nació precisamente en esta década la defensa interior, el DI. Bueno, pues esta defensa interior consistía en que la CNT no debería morir en una simple página de recuerdo. Debía de continuar su lucha contra la dictadura, aunque la dictadura tenía sus cimientos muy bien situados y muy bien preparados para que todo lo que se moviese en contra de ella acabase en las prisiones. Todo aquel periodo se termina de esta manera porque terminar con Franco no era posible. Con Franco directamente. Era el objetivo, pero era imposible, Ya sabéis que la dictadura era muy fuerte y la policía y el ejército no dejaban respirar casi a nadie. Yo creo que es una mezcla de cosas.
Por lo tanto, un desgaste de la CNT por un lado. Hay que tener en cuenta que la CNT no renunció, grupos de la CNT no renunciaron nunca a la lucha armada. Hay que ver solamente a Quico Sabaté o a Ramón Vila Capdevila, que murieron en los años 60. Los años 60 aún andan a tiros. Cuando la sociedad española en aquellos años estaba por comprarse un piso, tener la tele y comprarse un 600. No estaba ya para luchas. No hay que olvidar que en esos 40 años la inmensa mayoría de compañeros viejos habían desaparecido. La inmensa mayoría. Unos por edad, y otros porque habían sido asesinados, y otros porque habían muerto en la guerra, y otros porque habían muerto en el exilio. Franco murió en la cama. ¿Quiénes son los responsables de que durara tantos años y de que Franco muriera en la cama? Pues somos todos los refugiados, todos los antifranquistas. Hemos sido incapaces de acabar con esa dictadura. España vivía momentos muy difíciles, seguramente, seguro, porque pasar de una dictadura a una democracia es una democracia servida en bandeja. Hay que ser claros. Y el rey, educado por Franco, siempre detrás de Franco y a las órdenes de Franco, y luego ha sido inteligente, ha sabido nadar. La transición nuestra en España fue como un cordón umbilical. Porque vemos al rey con Franco, y Franco es el que sube al rey. Y no hay ninguna fuerza que sea capaz de oponerse a ese arreglo. Los socialistas, los comunistas, es lo que buscaban, porque como les dejan participar en el nuevo espectáculo electoral, están de acuerdo, renuncian a todo. Entonces se dan un protagonismo en los partidos políticos como padres de la democracia y como a los que tenemos que agradecer el final del franquismo. Es totalmente falso. Franco se murió en la cama, tranquilamente, y antes de eso ya se había preparado la continuidad, el régimen. Bueno, hay que tener en cuenta que la CNT se opuso frontalmente precisamente a todo ese proceso de cambalache político que se llamó transición, ¿no? Que no fue otra cosa que el continuismo del franquismo bajo formas democráticas, puesto que una de las cosas que se hizo fue amnistiar, por ejemplo, a los franquistas, no se les pidió cuentas, y además, pues, de alguna manera se llevó a cabo lo que Franco decía en muchos de sus discursos, de que todo había quedado atado y bien atado, ¿no? Entonces la CNT se oponía a eso, a ese proceso que acabó tuvo su digamos, representación más destacada en los pactos de la Moncloa, y además se oponía a todo lo que se derivó de ellos. Los pactos de la Moncloa, el tema de los comités de empresa son el principal enemigo a vencer. Si los comités de empresa se implantan, se imponen, el movimiento obrero como tal está roto. Porque lógicamente estamos partiendo de que las decisiones las va a tomar el comité de empresa, las asambleas van a desaparecer, la posibilidad de participación real de los trabajadores va a ser igual que en el Parlamento. Cada 4 años votas y decides quiénes te representan. Y luego hay una cuestión importantísima, y es que en la propia estructura de los comités de empresa, que se hereda del franquismo, es el secreto de las deliberaciones. Eso consta en la propia legislación de las elecciones de los comités de empresa. Es decir, determinadas reuniones que se mantienen con el empresario, el delegado del comité de empresa, lo mismo que el enlace y el jurado del sindicato vertical, no puede informar a los trabajadores de lo que allí se ha hablado. Es el secreto de las deliberaciones de reuniones concretas. Esto es terminar con las decisiones de los trabajadores. Lo que se crea es una estructura totalmente vertical, que es lo que hoy tenemos. Estaba claro que los pactos de la Moncloa y las nuevas leyes sindicales que se iban aprobando, etcétera, implicaba una participación institucional en las relaciones laborales. Estaba clarísimo que si la CNT no aceptaba aquello, iba a la marginalización.
Y es por eso que es posible que los sindicatos de la UGT, que no eran nada, que no habían actuado en nada, y que los sindicatos de comisiones obreras, que eran los únicos que habían tenido un cierto protagonismo, se puedan reconstituir, se vuelvan los mayoritarios y se vuelvan los aliados de esos pactos. Ellos, el poder, es el que sabe perfectamente que el que traía, vamos a decir, la carga, o vamos a decir el veneno, completamente en sus entrañas, era el movimiento obrero español y no los partidos políticos. Y por eso a toda costa había que tomar medidas con el mundo del trabajo. Y hay quien lo ve solamente desde el punto de vista económico. No, hay que verlo también desde el punto de vista del modelo social. Y las dos cosas están completamente unidas. Y nosotros habíamos metido la mano en el avispero. Compañeros libertarios de todo el universo, hoy vengo a hablar en nombre de una región. El capitalismo nacional dijo que sus hombres eran demonios y con rabo. Es esta la CNT real, que genera los procesos revolucionarios, compañeros. Y luego pues el rápido crecimiento de la CNT y algunos actos públicos como el mitin de Montjuïc con una asistencia de unas 300.000 personas. Antes de eso el mitin de San Sebastián de los Reyes en Madrid, que asistieron 30 o 40.000 personas. La afiliación que había enorme a todos los sindicatos, sobre todo en Cataluña, pues nos hacía concebir unas esperanzas de verdadero cambio social. La CNT no vende su primogenitura por un plato de lentejas, compañeros. Rechaza toda clase de dirigismo, se declara a sí misma mayor de edad y crea constantemente nuevas formas de acción, aplica su fantasía y se va emancipando de la opresión capitalista. Por este camino, compañeros, la clase obrera crece con su propia obra. La fuerza expansiva que tenía la CNT, porque además fue la que vio con certeza cuál debiera ser el camino de la lucha obrera, qué carácter tenía que tener, porque de lo contrario el sindicalismo quedaba reducido a lo que lo llevaron comisiones y UGT. Entonces, cuando no estaba claro de qué manera se iba a llevar la representación sindical, a partir de entonces, al desaparecer el sindicato vertical, pero sí que se iba viendo lo que iba planteando las comisiones obreras y lo iban planteando los sindicatos, ¿no? Y la CNT planteaba siempre una continuidad con la forma de representación que había sido de antes de la guerra, ¿no? O sea, de antes del franquismo, quiero decir. Secciones sindicales, claro. Y a través de una asamblea llegar a los acuerdos. Y si en esa asamblea o ese individuo que representa a los trabajadores falla por un concepto, se ha revocado al instante. Y en otra asamblea elegir a otros, asamblearios. Nosotros queríamos que viera la gente la necesidad y la utilidad de estar afiliado al sindicato, porque éramos partidarios de la afiliación al sindicato. Entonces por eso le pusimos sección sindical. La CNT era en aquellos momentos la única organización que se estaba oponiendo a un proceso que estaba ya decidido de antemano y no solo por decisión de organizaciones españolas, sino también con la colaboración evidentemente del capitalismo internacional, ¿no? Entonces había que acabar con esa situación. En contra de los pactos hubo ya una manifestación de casi 200.000 hombres en Barcelona en contra de esos pactos. Pero aún firmados los pactos, y pasados unos meses de esos pactos, cuando ya
la pretensión de elecciones sindicales y eso estaba en marcha, la CNT hace una manifestación ella sola, por el paralelo, con unos 15.000 o 20.000 asistentes. Y fue justamente cuando esa manifestación está a punto de terminar o termina, cuando sucede el caso Scala. Un atentado en la sala Scala, una sala de fiestas de Barcelona, ¿no? Y en ese atentado fallecen trabajadores que además están afiliados a la UGT y a la CNT. Montaje claramente policial, valiéndose de un confidente, que supuso pues una auténtica sangría para la organización. Detienen a 3 personas, a 3 jóvenes, una chica y dos chicos, si no recuerdo mal, y desde el primer momento pues nosotros mismos teníamos nuestras dudas, ¿no? Aunque hubiera sido verdad, los daños que hubieran podido producir unos cócteles Molotov eran infinitamente menores que los que verdaderamente hubo. ¿Sabes por dónde empezó a arder el Scala? Por dentro. No por fuera, por decir, por dentro. Y fue por dentro precisamente por lo que murieron los obreros que murieron. Claro, aquello hubiera sido imposible un año antes. ¿Por qué? Porque aún no estaba claro que comisiones y UGT se integraran dentro del sistema y atentar de una manera tan dura contra un sindicato, el que fuera la CNT, hubiera creado una reacción sindical general. ¿Por qué lo hubiera generado? Porque hombre, comisiones obreras y UGT hubiera pensado, hostia, si con esos hacen esto, ¿qué harán con nosotros? Ahora, una vez ellos ya tuvieron las garantías de poder desarrollarse, de poder funcionar y de participar en el pasteleo nacional, de alguna forma la CNT se quedaba aislada. Entonces es cuando se le tenía que dar el golpe y así se le hizo. Se montó el caso Scala, se empezó a detener a todas aquellas personas que en los sindicatos tenían un mínimo de experiencia, en momentos donde aún el sindicato no estaba cohesionado, ¿me entiendes? Y aquello llevó al desastre. Pues después fuimos asesinos, fuimos culpables, matamos a 4 compañeros y todas esas cosas, ¿no? Y esas cosas, esos impactos, entran al pueblo. Después, aunque se demuestre de que es falso, que ha sido un montaje que han hecho el gobierno, es igual, porque el impacto ya lo han dado, ¿no? Con la misma rapidez que habían llegado primero los trabajadores. Yo recuerdo que cuando estuve en Barcelona en julio del 77 quiero decir, había pues una afiliación de una media de 500 trabajadores diarios, solo allí. Pues con la misma rapidez o más la gente abandonó los sindicatos. Hubo sindicatos que de ser 4 o 5.000 pasaron en días a ser 20. En los años 70 y 80, ¿quién está? ¿Qué gente había dispuesta, habiendo la posibilidad de salir en unas elecciones sindicales, ser delegado sindical, por lo tanto, tener unas garantías de una situación mejor dentro de una empresa, favoreciendo a tu sindicato que cobraba dinero, por lo tanto ya creaba unas élites aburguesadas totalmente, y que se ganaban la vida dentro del sindicato gracias a los delegados y a los votos de las elecciones, etcétera? ¿Quién estaba dispuesto a luchar a pecho descubierto en secciones sindicales sin tener ese tipo de garantías, dando lo que es realmente un servicio a los compañeros, ¿no? Un servicio de formación, un ejemplo de lucha, preocupándote por ellos? Esto era muy difícil. La CNT no había cambiado, pero la gente sí. Los que éramos ya cenetistas de antes, pues lo veíamos muy difícil. Lo veíamos muy difícil porque nos ponían palos en las ruedas. Incluso yo en la empresa mismo, pues los demás sindicatos no me aceptaban. En las reuniones,
con la empresa y todo eso, no me aceptaban. Fueron años de mucha frustración, ¿eh? De ver muchas posibilidades, de verlas, reales, de crecimiento. Y de pronto que eso se vaya al garete y ya para más remate viene el paso siguiente, un congreso. Esto ya el caso Escala de lo que nos trajo, bajo mi punto de vista, ¿eh? Más después inmediatamente viene un quinto congreso que es destructivo. La doctrina CNT del quinto congreso es frente a los comités de empresa, secciones sindicales. Pero secciones sindicales libres, secciones sindicales que no tengan que rendir cuentas ante nadie, porque el Estado ni la patronal no son quienes para imponerle a la clase obrera la forma de organizarse. Punto de fricción hubo dos, yo creo, dos. Fundamental el de las elecciones sindicales. Elecciones sindicales sí, elecciones sindicales no. Y prevalece la oposición a las elecciones sindicales. Claro, y ahí hay sindicatos y hay compañeros y compañeras que dicen, bueno, no han salido elecciones sindicales, pues sigo la CNT, ya lo plantearé de nuevo o lo argumentaré mejor y siguen. Entonces había sindicatos y bueno, se hablaba de esto, los célebres sindicatos de oposición que había habido históricamente, pues siguen igual y ya está. Entonces hubo compañeros que, aunque pesaban de manera diferente y que había que participar en elecciones sindicales, se quedaron en la CNT y otros que marcharon. Marcharon sindicatos enteros y marcharon personas. Pero en vez de haber encontrado un punto de encuentro, resulta que hacemos dejación de ciertas cosas y unos siguen por un lado, otros por otro, cada uno cerrándose en banda. Eso es la realidad, que es lamentable. Es lo mismo que digo antes, no es un ajuste de cuentas, es sencillamente que no fuimos capaces de llevar adelante ni el acuerdo, ni respetarle, ni encontrar un cauce o una vía para que todos esos problemas internos se discutiesen, quizás porque no había interés. Pero yo cuando intervengo, pero casi más desde las bambalinas, con todo lo que yo controlaba, me tocaba, tengo que hablar así en primera persona, y pactamos así, nadie lo respetó. Se llegó a un posible acuerdo para tratar de tirar adelante y nadie lo respetó y cada uno fuimos abocados ya al enfrentamiento total y absoluto. Surgió la escisión y punto. El tema de la escisión en el quinto congreso, después de eso ha habido un bache ahí de por lo menos 10 o 15, de unos 15 años, calculo yo, que ha sido, vamos, quedamos muy pocos, ¿eh? O sea, la CNT quedó reducida, yo creo que la mínima expresión en aquellos años. Durante 10, 15 años, la CNT ha sobrevivido. No ha estado, hemos tenido muchos elementos en contra, porque parece mentira, pero es verdad que a la CNT todo estaba en contra, o estábamos nosotros en contra de todo, o todos en contra nuestro, una acción sindical diferente, no teníamos locales, nos echaban de las mesas de negociación, pues estábamos verdaderamente muy solos. La pérdida de un sindicalismo, se llame como se llame, de la ideología que se llame, que sea auténticamente luchador, esa pérdida, y aquí España, eso se correspondería con la CNT, pero podía no ser la CNT. Aquí se corresponde con un atraso cultural obrero importante y una continua disminución de derechos laborales y sobre todo, la desaparición de una alternativa al sistema capitalista que se vea clara y factible. Es que tampoco quieren huelga, es que la gente no quiere huelga tampoco, es que no quiere. Pero es que tú convocas a una huelga general y arrastras eso, los afiliados a comisiones, a UGT, a ELA y a tal. Pero es que es normal. Cuando vas a un mitin, por ejemplo, de fulano y mengano, van los suyos, cada uno a los suyos. Y así eso está. Tiene una explicación. El resto, nada, no quiere vivir la vida, nada, que se la den de regalo. Participar, por ejemplo, en arreglar algo, nada, de hablar, hombre. Claro. Y esa mentalidad hay que cambiar, ¿cómo? Yo no tengo la varita mágica. Pero es que es muy sencillo, la gente no te quiere huelga porque se ha metido en un coche que es la hostia. Si aquel tiene uno de 2 millones, me lo compro de 4. Un piso que cuesta pagarlo toda la vida, 50 años pagándolo. Entonces están con tantos créditos
que un día de huelga ya no le hacen, los números no le llegan para pagar esos créditos. Si es que es eso, ¿qué han hecho? De tal manera te han amarrado que no puedes respirar. Y cuando te metes en un piso, ¿no? Como falles 2 días, ya no le llegan para pagar. 2 sueldos. Si echan a uno, de hecho ahí tienes mucha gente teniendo que dejar los pisos después de haber pagado un tiempo porque ya no le llega. Entonces, ¿cómo le vas a convocar a esa gente a la huelga? Por ganas igual sí, pero económicamente no tiene, porque no le da. Y hay que ser realistas. Esa puede ser una razón entre tantas, porque también otros antepasados posiblemente, pues eso, tenían por qué renunciar a las huelgas, porque la vida era muy precaria, pero sin embargo las hacían y fuertes. Ahora es cuando el capitalismo aquí puede mandar tranquilamente, sin necesidad de dictaduras, y establecer su modelo sin ningún tipo de problemas, porque sabe que hay una mentalidad, la gente, es la victoria cultural de ellos, que piensa que estamos viviendo en el mejor de los mundos, y que incluso en épocas de crisis piensa que es la única solución posible, y que cuando el Estado da dinero al banco, dice que cómo no le va a dar dinero al banco, porque si no le da dinero al banco, se va a ir toda la sociedad a tomar por culo, hablando mal y claro. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y esta frase la repite cualquier mindundi, pero cualquiera, por la calle. ¿Cómo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? O sea, que yo puedo ir al médico, que lo estoy pagando, que lo pago con mi seguridad social. Esto es que, o los impuestos, es que es vivir por encima de mis posibilidades, el tener una asistencia sanitaria, el que cuando ya no tenga más fuerzas para trabajar, por lo menos pueda tener un plato de comida encima de la mesa, eso es vivir por encima de mis posibilidades, el que yo pueda aprender o pueda aprender a leer, eso es vivir por encima de mis posibilidades. Tenemos un paro obrero que más que duplica, casi triplica el paro obrero europeo. Tenemos una clase obrera donde se dan más muertos al año que en toda Europa. Ojalá estuviéramos en 1910, porque la gente lo vería con más claridad. Tú eres el patrón, yo soy el currante. Yo sé que tú me vas a querer explotar a mí al máximo. Y yo sé que nosotros somos mayoría y que si nos unimos podemos contra ti. Entonces, si ya te pasa mucho, vamos a organizar una huelga y vamos a ir contra ti. Y vamos a ver, no ganando tu dinero si no tienes que acceder a lo que nosotros te pedimos, que es una migaja de lo que tú estás ganando con nosotros. Porque la CNT significaba todo esto. Unos derechos, la defensa de los mismos, un cierto bienestar, el mantenimiento de un cierto nivel de vida y el mantenimiento de una alternativa creíble de organizar la sociedad. Si esto no existe, no hay alternativa. Esa es una de las labores importantes de la CNT. El recuperar ese apego a la verdadera cultura obrera y a la cultura popular que entonces tenían los trabajadores. Pero es que eso va unido a la conciencia de clase. Mientras no se recupere la conciencia de clase y los trabajadores no sean conscientes de que tienen como clase, primero que forman parte de una clase y que esa clase tiene intereses antagónicos con la clase explotadora, evidentemente. Entonces, a partir de ahí ya viene lo demás, porque todo lo que venga de la otra clase, sea la cultura, sea lo que sea, tiene un sentido de clase, que está hecho no para la cultura, incluso, que es un arma liberadora, cuando viene desde el poder es todo lo contrario, un arma de sometimiento, de alienación, de que el trabajador se crea un burgués aunque no tenga ni dónde caerse muerto. Yo creo que la CNT tiene futuro. Tiene futuro. Lo que pasa que eso hay que buscar la forma de llegar a los trabajadores. Hay que buscar la forma de llegar a los trabajadores. Los trabajadores, como he dicho antes, están totalmente, pues no sé, despreocupados del problema, de las ideas, del sindicalismo, de la política. Tú si haces una encuesta, por ejemplo, a una docena de trabajadores, te dirían, los sindicatos, todos iguales. Los políticos, unos demagogos, defendidos, unos
qué sé yo, ¿no? Todo lo peor del mundo. Entonces, el problema está ahí, que hay que buscar la forma de llegar a los trabajadores. El tipo de sindicalismo que hace la CNT se maneja muy bien en la actual estructura económica, porque claro, están despidiendo a la gente no están legales, no tienen condiciones laborales legales. En las empresas donde está trabajando la gente no tienen comité de empresa. Es decir, que el otro tipo de sindicalismo de representación tipo parlamentario no puede funcionar, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo. Cabe ahí la posibilidad de que podamos meternos. El desprestigio del sindicalismo oficial es terrible, enorme. ¿Se puede vender la idea de un sindicalismo novedoso donde la gente participe en todas las decisiones que le afecten? Yo creo que sí, porque es además lo que la gente ahora sí pide. En esas microempresas, pues en esa fragmentación totalmente del tejido productivo y de servicios que se está dando en nuestro país en concreto, en esa fragmentación la forma de funcionar de la CNT, el tipo de sindicalismo que practica la CNT es como el anillo y el dedo. Es que son tal para cual. Es decir, la forma de presión en una empresa que es pequeña, donde está todo el mundo desregulado, la CNT lo lleva haciendo más de 100 años. Y esto ha permitido que en algunos conflictos, en algunas localidades, la CNT por fin haya conseguido triunfos a partir de la acción directa. Y esto ha sido un ejemplo y un modelo. Esto para mí también es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque está convenciendo a gente de que sí, coño, de que es posible. ¿Me entiendes? Ha habido gente aquí que lo ha dicho ya antes de que lo dijera el Obama. Sí, hombre, sí, se puede, coño. Es cuestión de ponerse. Y ahora la CNT se ha puesto. Quizás para los problemas y los retos planteados ahora, la solución está en lo que dice una organización desde hace 100 años. El trabajo, o sea, el trabajador, ya no pesa ni tiene el fuego que había que la locomotora caminara con fuerza. Se paró a mitad del camino y se perdió lo conseguido, que fue mucho esfuerzo y sacrificio. Hoy solo nos queda algún gesto y una bandera algo marchita. Fruto de esta situación ha sido el inmovilismo de nuestras sociedades de clase. Nos ha faltado la memoria de los que se fueron, pero cuando uno se queda sin padre y no sabe lo que hacer por ser niño, y lo peor es que no tenemos ni metas ni ideales, solo ese tan incierto futuro. Pienso que algo se está cociendo entre las llamadas hambrunas de África y en los movimientos jóvenes de Europa y el mundo. La llamita se está encendiendo. La libertad no viene por mediación de los votos, viene por medio de la lucha obrera y que estemos cada vez más juntos y más. Pero fíjate tú, lo poquito que vemos, vamos a ver si es la forma que ustedes los jóvenes veis de tratar de conquistar a la gente, si puede ser. Ser más consciente de lo que se es y no dejarse atropellar ni por las entidades ni por nadie. Que cuando hay algo que protestar, pues se protesta, caiga quien caiga. Hoy veo la situación y parece que estoy viendo al fascismo que se va echando encima de nuestra organización y encima de particularmente de nuestros ideales, porque verdaderamente es que es así. Nuestra tesis ha sido siempre que nosotros teníamos el deber de elevar por encima de todo la valorización del hombre, en tanto que ser humano. Ahí es donde está el pensamiento nuestro. Nosotros no somos totalitarios por naturaleza, no somos verticalistas por naturaleza, consideramos lo más importante la comarca, el núcleo, el sindicato, que es el que tiene que opinar, es el que tiene, porque podríamos decir que es el último de la sociedad, que es el que tiene más necesidad que se le reconozca sus derechos,
como persona. Digo que dentro de la cabeza de un trabajador es un elemento pensante, es igual que el Papa, coño. La gente tendrá que llegar el día que la gente se tiene que dar cuenta de que que las cosas no se dan así por una sonrisa, se ganan luchando. Porque nosotros siempre hemos dado nuestra vida, nuestro esfuerzo y nuestros años a favor de la clase trabajadora, solo y exclusivamente. Siempre del débil, nada más. En la solidaridad está todo. Hemos de ser solidarios, no luchar para nosotros, luchar para todos. Y ya está, he terminado. Yo quisiera que saliera gente. Si pudiera ser joven, mejor que con años. Que escuchara esa voz y que lo presentara donde sea, para que se llegara a un acuerdo. Y si nos desaparecemos todos, unos y otros. En el sentido de saber que hay otra forma de hacer sindicalismo. En el sentido de saber la honradez, la tenacidad de aquellos hombres que se llaman sindicalistas en comparación con lo que tenemos ahora. Que no nos exploten, que está bien de ser explotados. Que el mundo es para todos, ¿eh? Pero hay 4 que se lo han repartido para ellos. Un día u otro vendrá. Que aprendamos a la tolerancia mutua y que sepamos instruirnos para tomar la producción y la distribución en nuestras manos de una forma equitable, humana y solidaria. Es todo lo que deseo para poder vivir en paz y tranquilos en nuestra vejez. No hay de qué.